Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarazaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. El Mesías fue enviado a este mundo con el fin de entregar su vida para redimirnos. Y vemos que le dijo este hecho a los discípulos una y otra vez. Y no solo que moriría, sino que también les habló sobre la resurrección. Pero los discípulos no lo entendieron. Nunca comprendieron esta verdad, el propósito supremo de su venida y de lo que iba a hacer. Nunca lo comprendieron a cabalidad. ¿Por qué razón? La respuesta es muy clara. Ellos no asimilaron la resurrección, que Él moriría, pero que al tercer día se levantaría, porque la resurrección es un sinónimo del reino. He dicho muchas veces que siempre que la Biblia hable de resurrección, debes pensar en el reino de Dios. Y el problema es muy frecuente. Ocurrió con los discípulos hace 2000 años y sigue ocurriendo con la mayoría de los creyentes de hoy, que no tenemos una mentalidad de reino o que vemos este reino como una realidad terrenal y tratamos con él desde un punto de vista carnal. Esto será ciertamente lo que estudiaremos el día de hoy. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Mateo, capítulo 20. Libro de Mateo, capítulo 20. Vimos la semana pasada que Yeshua compartió con los discípulos que efectivamente Él era el Mesías. Y ahora Él les está contando lo que vino a hacer, que Él vino a este mundo y que específicamente se dirigiría a la ciudad de Jerusalén. Entendamos que Jerusalén es fundamental. Los propósitos de Dios, sus planes y propósitos de reino tienen que ver con Jerusalén. Él regresará y gobernará desde allí durante 1000 años. Así que Jerusalén era importante en el pasado, pero también es importante en el futuro. Y noten lo que dice en este capítulo 20. Ve conmigo al verso 17. Mateo 20, versículo 17. Le dice algo a sus discípulos. Yeshua, leemos aquí. Subiendo a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte, y aquí está, en el camino. Esta palabra camino es paralela a propósito, a la voluntad de Dios. Él iba allí para cumplir el propósito y la voluntad de Dios. Y ahora Él va a declarar de una manera muy clara cuál es esa voluntad. ¿Cuál era el propósito por el que Él dejó el cielo, tomó forma humana y entró a este mundo? Así que una vez más, Yeshua, ascendiendo a Jerusalén, tomó a los 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, verso 18, esta siguiente frase que abunda en las Escrituras, como les digo casi todas las veces que nos topamos con ella, tiene que ver con énfasis. Ella enfatiza que lo que está por suceder es importante, o que algo que será dicho tiene gran significado y es vital. Y quiero enfatizar esto. Es vital que lo entendamos. Así que Él dice, leamos juntos el verso 18. He aquí, voy a subir a Jerusalén. Literalmente nosotros subiremos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será traicionado y entregado al sumo sacerdote y a los escribas, y ellos lo condenarán a muerte. Está revelando, como vimos la semana pasada,
Es la segunda vez que dice en este pasaje que subirá a Jerusalén junto a sus discípulos y que morirá. Él será entregado, y sabemos que por medio de una traición. Más adelante descubriremos que fue uno de sus propios discípulos, Judas Iscariote, Yehudá Iscariot en hebreo. Él será la persona que para obtener dinero lo traicionará, o como dice aquí, lo entregará al sumo sacerdote y a los escribas. Y ellos lo condenarán a la muerte. Verso 19. Y lo entregarán a los gentiles. Esto tiene que ver con el imperio romano, que representaba y gobernaba sobre el mundo. En las Escrituras veremos algo muy claro sobre esto. Veremos que con respecto a la muerte del Mesías, toda la humanidad, tanto judíos como gentiles, son culpables. ¿Por qué? Porque toda la humanidad, todos somos pecadores. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos nos hemos desviado de la instrucción de Dios para cumplir nuestra voluntad y hacer lo que nosotros deseamos. Así que todos somos culpables. Pero noten lo que dice específicamente, que Él será entregado a los gentiles, y dice que ellos harán tres cosas, dice, para ser burlado, para ser azotado, latigado, y este es un castigo horrible, extremadamente doloroso, y luego en última instancia para ser crucificado. Tres cosas: será burlado, azotado y crucificado. Ahora, esto fue algo que Él no dijo una vez, sino que la dijo una y otra vez a sus discípulos, que la Pascua se acercaba, y la Pascua se relaciona con la muerte porque es el día de la redención, y no existe redención sin el derramamiento de sangre. Así que les dice que va a morir. Pero noten esta parte, donde dice al final del verso 19, dice así: pero al tercer día, Él se levantará, aunque literalmente dice, será levantado. Esta es una verdad teológica importante. El Mesías entregó su vida y tenía el poder para tomarla nuevamente, pero no lo hizo así. Él fue totalmente sumiso y confió en su Padre Celestial para que lo levantase de entre los muertos. Y este es un ejemplo para ti y para mí de que debemos ser personas que confíen, descansen y dependan de Dios para todas las cosas, especialmente para la resurrección. Y recuerden que resurrección es sinónimo de reino. Tenemos que depender de Dios si queremos tener vida de reino, vida eterna. Bien, luego de revelar esto, que Él sería entregado, condenado a muerte, azotado y en última instancia crucificado, pero que al tercer día sería levantado, noten lo que pasa inmediatamente después. Y esto demuestra en primer lugar falta de sensibilidad y también que verdaderamente no entendían la importancia de lo que acababa de decir. En vez de pensar en su Señor y Salvador, en su Mesías, en todo lo que dijo que sufriría, en la traición, la burla, los azotes y la crucifixión, pero que al tercer día resucitaría, en vez de realmente pensar en todo eso, noten lo que pasa. Lean conmigo el verso 20. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo vino con ellos, y esta es una verdad importante, con estos dos hijos suyos, y se acercó junto a ellos, de rodillas, pidiéndole algo. Noten esto. Él les acaba de decir que les está entregando su propia vida. Voy a ser condenado a muerte en lugar del pueblo de Dios. Voy a ser burlado. Sufriré un castigo horrible
seré azotado y en última instancia, un sufrimiento aún mayor. Seré crucificado. Y esta mujer llega con sus 2 hijos para pedirle algo a él. La naturaleza humana nos lleva a querer más y más y más. Ellos se perdieron totalmente lo que él venía diciéndoles. Él les está dando todo con el fin de que puedan hallar la redención, que sean parte del reino de Dios. Y sus deseos no eran ser perdonados, experimentar la misericordia de Dios, sino que noten lo que ella dice. Ella viene y se arrodilla pidiéndole algo a él. Verso 21. Él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le respondió, di. Por un lado, esto muestra un reconocimiento de su autoridad. Esto también apunta a su divinidad, porque ella dice, di, habla, y la implicación es esta, que lo que él diga será hecho. Solo Dios es capaz de decir algo y que eso se haga realidad. Hay muchos falsos maestros hoy en día que andan diciendo que si tú declaras algo se hará realidad. Pero no, si tú entras en acuerdo con Dios, si declaras la Escritura, lo que Dios ha prometido, entonces su autoridad lo hará realidad. Pero jamás somos nosotros quienes iniciamos nada. Simplemente hemos sido llamados, y aquí está la clave, hemos sido llamados a entrar en acuerdo con Dios. Entonces ella dice, di que estos 2 hijos míos, que uno de ellos se siente a tu mano derecha y que el otro se siente a tu mano izquierda en tu reino. Ella está pensando de una manera muy egoísta. Ella está pensando en sus hijos y que ellos tengan un lugar privilegiado en el reino. Pero ella no está entendiendo que se trata del reino de Dios. Ella simplemente cree que él tendrá un reinado terrenal y ella quiere que sus 2 hijos tengan un rol muy importante, una posición elevada en ese reino. Ella no entiende que él está hablando del reino de Dios. Y qué privilegio, qué obra de máxima gracia es que tú y yo, que somos pecadores, que nosotros podamos ser invitados a este reino. ¿Y qué quiere ella? Pues ella quiere aún más. Entonces hace esta petición y pasemos ahora al verso 22. Pero, es decir, en contraste con aquello, Yeshua respondiendo dijo, tú no sabes lo que estás pidiendo. Y vaya que es verdad. Esto confirma exactamente lo que dije. Ella no entiende lo que está pidiendo sobre sus 2 hijos, que uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda, cuando él se siente sobre su trono en el reino de Dios. Así que dice, tú no sabes lo que estás pidiendo. Y ahora él se vuelve hacia los 2 hijos y les dice, ¿son capaces ustedes de beber la copa que yo estoy a punto de beber? ¿Y el bautismo con el cual seré bautizado? La implicación es, ¿son ustedes capaces de ser bautizados así? Cuando habla sobre la copa y el bautismo, ¿de qué nos está hablando? De atravesar por la crucifixión, soportar la voluntad de Dios, del Padre Celestial para Él, el sufrimiento. Él dice, ¿están ustedes preparados para vivir esto mismo? Si quieren sentarse uno a mi diestra y el otro a mi izquierda, tendrán que atravesar la misma experiencia que yo. ¿Están listos? ¿Entienden lo que significa estar en tal posición? Y al final del verso 22 podemos leer que ellos le dijeron, sí, podemos. Yo no creo que ellos de verdad pudieran. Pero una cosa que sí será verdad es que después de su resurrección, después de que ellos llegaran verdaderamente a una fe bíblica, un entendimiento adecuado de quién es Él,
entendiendo el llamado que está sobre ellos, muchos de los discípulos, la mayoría de los discípulos, por lo que sabemos de la tradición histórica, ellos sufrieron por su fe de una manera muy intensa y muchos, si no todos, fueron ejecutados. Entonces dice, ¿son ustedes capaces de participar de esa copa y de ese bautismo? Y ellos responden que sí son capaces. Y él les dice, verso 23, mi copa beberán, y con el bautismo con el que seré bautizado, ustedes serán bautizados. Pero el sentarse uno a mi derecha y el otro a mi izquierda, esto no es para mí otorgarlo, sino para aquellos que han sido preparados por mi Padre. Tú no te ubicas en una posición así simplemente porque lo deseas o porque lo has pedido, sino que es una decisión de Dios el Padre. Y esta es una gran muestra dada por el Hijo de Dios como ejemplo para nosotros, de que siempre demostremos sumisión a su Padre Celestial. Él no hacía como dijo frecuentemente en el Evangelio de Juan. Él no hacía nada por su cuenta, es decir, Él ha venido, este Hijo, y es una palabra importante, que tanto en hebreo como en griego contiene un significado adicional. Esta palabra Hijo significa siervo. Hijo es uno que le brinda honor a su Padre. Y por lo tanto, vemos al Hijo único de Dios, del Dios viviente, haciendo todo en sujeción para darle honor a Él y en obediencia como ejemplo para ti y para mí. Entonces dice, aquellos que se sentarán a mi diestra y a mi izquierda ha sido preparado, es decir, está basado en la voluntad de mi Padre, la decisión de mi Padre, para quien Él lo ha preparado. Dice, no puedo yo otorgarlo a ustedes. Verso 24. Recordemos, todos los discípulos estaban allí. De una manera especial, la madre de los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, Johanan, ve y Jacob, se acercó. Pero todos los demás, todos los discípulos presenciaron esto, y noten lo que dice la Escritura, verso 24. Y los 12, habiendo oído, se enojaron por causa de estos dos hermanos. Verso 25. El Mesías era un reconciliador. Él busca que los demás se reconcilien. Y por eso noten lo que dice. Él busca que cada individuo entienda cómo debe responder a su obra. Leamos con cuidado el verso 25. Pero Yeshua llamándoles, y la implicación es quizás que ellos estaban enojados y se fueron, se alejaron, ya no querían andar juntos. Pero Yeshua llamándoles, dijo, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles, esta palabra aquí, se refiere a aquellos que no tienen una relación de pacto con Dios, aquellos que no están interesados en la verdad de Dios. Son personas que, en cuanto a su fe, con mucha frecuencia adoran ídolos para hacer que estos supuestos dioses, estos falsos dioses, hagan lo que ellos quieren, la voluntad del hombre. Y es por esta razón que él dice que los gobernantes de los gentiles, ellos gobiernan sobre ellos. Es lo que quieren. Quieren estar en una posición desde donde gobiernen y controlen su situación. Y los grandes, es decir, aquellos con mayor autoridad, no grandes ante Dios, sino simplemente grandes en poder conforme a este mundo, dice que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Eso es todo lo que buscan, enseñorearse y demostrar su autoridad, su poder. Es todo lo que les interesa. Pero dice que en contraste con eso, verso 26, pero, esta es una palabra muy significativa, como acabo de decir, en contraste con.
esta no es la conducta de un discípulo, de uno que es un seguidor del Dios viviente. Dice el verso 26, pero así no será entre ustedes. Nosotros, como seguidores del Mesías, como sus discípulos, no somos personas que andamos persiguiendo poder y autoridad. No estamos buscando ser grandes en este mundo. En cambio, tenemos un objetivo totalmente diferente. ¿Cuál será? Aquí nos lo dirá. Leemos. Pero así no será entre ustedes, sino que aquel que desee entre ustedes ser grande, dice, que éste sea un siervo. Entonces dice, quien quiera ser grande en este mundo, si ese es tu objetivo, ¿qué debes hacer? Conviértete en un siervo. Y quien de entre ustedes quiera ser primero, y esta es una palabra de prioridad, un término para ser el principal, el individuo principal, el foco, en otras palabras. Dice, si quieres ser grande, hazte un siervo. Y si quieres ser el primero, el principal, el centro de atención, ¿qué dice? Entonces conviértete en, noten esta palabra, doulos. Es la palabra griega para un esclavo. Puede significar un sirviente, uno que entiende su condición de deudor, que tiene una deuda y necesita pagarla. Y este esclavo actúa en obediencia para con su amo, para con su maestro, debido a la deuda que tiene a su cuenta. Y esa deuda es nuestro pecado, y aquel con el que estamos en deuda es nuestro Señor y Salvador. Él es el verdadero amo. Y por lo tanto nosotros nos convertimos, como dice la Escritura, en sus esclavos. Cuando vivimos la vida y, wow, esto es muy diferente a cómo vive la mayoría de la gente. Cuando vivimos la vida diciendo, quiero servir a otros, yo entiendo que ante Dios soy su esclavo. Bien, usualmente pensamos, y es un pensamiento correcto, que la esclavitud es una posición miserable. Pero nuestro amo no abusa de nosotros. Nuestro amo no nos explota. Nuestro amo nos ama. Él es aquel que dio su vida por nosotros. Tenemos un amo humilde que nos ama y que nos guiará a hacer todo lo que le brinde honra a su Padre Celestial. Y noten que Él nos resume todo en una frase muy importante. ¿Cuál será? Él declarará algo sobre sí mismo. Y una de las cosas que debemos ver sobre la Escritura es que una y otra vez la Biblia nos manifiesta que Yeshua es Dios entre nosotros. Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Pero la Escritura nos demuestra que Él es un siervo humilde. Cuando Él dejó su trono en el cielo, cuando Él entró a este mundo tomando en sí mismo forma de hombre, Él vino con un propósito específico, y ese fue hacer la voluntad de su Padre. Y, en efecto, esta es la voluntad de su Padre, proveer redención para nosotros. Recordemos, vamos a ver sin la menor duda que cuando el Mesías ascienda a Jerusalén esa última vez, hará lo que hablaba al principio de este pasaje. Irá allí con el fin de celebrar la Pascua. Y como les dije, la Pascua es la fiesta de la redención. Fue durante la Pascua cuando el pueblo, los hijos de Israel, experimentaron la redención en Egipto, con el fin de salir de la esclavitud. Y de la misma manera, nosotros experimentamos una Pascua, una verdadera Pascua. Nuestro Cordero es el Mesías, y la sangre que Él derramó
es un símil a la sangre que fue colocada sobre los dinteles y los postes de las puertas, con el fin de señalar que esta casa había recibido la redención, y a través de esa redención iniciar una travesía. Habiendo sido libres, la travesía consistió en caminar con Dios, hacer su voluntad y en última instancia entrar en la tierra prometida. Todo esto es un paralelo, todo esto es un paradigma que sienta las bases para entender nuestro camino de fe. Y por esto es que dice, concluyamos. Leamos por favor el verso 28. Así como, ¿qué se dijo sobre ser un siervo, ser un esclavo? Que aquel que quiera ser grande, que se comporte de este modo, y que el que quiera ser el primero, que demuestre una conducta de siervo y esclavo. Entonces dice, así como, este es el ejemplo, así como el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre significa siervo de la humanidad. Así como el Hijo del Hombre no ha venido para ser ministrado, sino para ministrar. Y para dar, noten esto, para dar su vida, y esta es la palabra clave. Muchas Biblias dicen en rescate. Es una palabra que se relaciona con la redención, que Él vino no a ser ministrado, o sea, no vino para ser servido, sino para servir. No vino buscando recibir, sino buscando dar. Él es el ejemplo. Y Él vino, noten, no para ser servido, sino que dice la Escritura al final del verso 28, sino para dar su vida como redención para muchos. En el lenguaje bíblico, muchos puede significar todos. Vemos esto con la palabra hebrea harvei. Y de lo que habla es de la norma. Nos habla del deseo, de la voluntad de Dios. Al final serán pocos quienes encontrarán esa redención. Pero esa redención, y esta es la verdad bíblica, esa redención fue provista para todos. Y si tú no experimentas la redención, es debido a que tú no la has recibido por la fe. Tú no te has convencido de tus pecados y entiende que la única manera de encontrar misericordia es por medio del mensaje del Evangelio del Mesías Yeshua. Él murió en la cruz, pero se levantó con una invitación de reino para ti y para mí. For you and for me. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.